Pues sí, continuamos ahora con la agenda política, porque la semana pasada pues ocurrió un hecho interesante, ¿no? Que definió el Definió panorama un poco político el panorama, totalmente. aunque hay alguna gente que dice por ahí que no está nada definido, porque ellos quieren seguir haciendo malabarismos para impedir lo que no se puede impedir. Pero para ellos no hay nada definido porque salieron del juego. Salieron del juego, exacto. Pero bueno, en términos generales tenemos un acuerdo dentro del PLD que tiene unos 15 puntos además, que define, parece que definitivamente, ¿no?, valga la redundancia, el tema interno de Correcto. la repostulación, no de la reelección, porque la reelección es algo que decide el pueblo. Y lo decide. Es algo que lo decide el votante. Correcto. Cuando va y deposita un voto. De lo que está discutiéndose ahora no es la reelección, está discutiendo la repostulación, la posibilidad de que un jefe de Estado, cualquiera que sea, pueda ser candidato una vez más. El sistema que le llaman sistema americano. Una vez más y ya. Mira, a mí me gustaría empezar esto por hacer una observación. Yo he visto algunos analistas, estudiosos, algunos articulistas que han tratado de satanizar el acuerdo. Sí. Cuando digo satanizar es convertir ese acuerdo en una obra del demonio, en un asunto que va en contra de la institucionalidad de la República Dominicana. En ese intento de satanizar, lo que dicen es que el Partido de la Liberación Dominicana, con el acuerdo, le está imponiendo a la sociedad dominicana una serie de aspectos relacionados con la institucionalidad que está volteando por encima del Senado, de la República, la Cámara de Diputados. Mira, realmente todo eso es total y absolutamente falso. Porque lo primero que nada, lo que ha existido y lo que se ha evidenciado en el acuerdo es un acuerdo de 15 puntos que atañe a las cuestiones que corresponden al Partido de la Liberación Dominicana. El acuerdo es un acuerdo interno. ¿Un partido tiene o no el derecho de decidir cuáles van a ser las candidaturas? Pues claro que tiene el derecho de decidir cuáles van a ser las candidaturas, y en ese acuerdo simple y llanamente se ha establecido un mecanismo para decidir esas candidaturas. El hecho de que sea candidato por un partido indica que ya ganó. No indica que ya ganó. Como tú efectivamente dices, al final del día será la ciudadanía quien tomará la decisión de si un senador, un diputado, un alcalde, un regidor que quiere reelegirse, se reelegirá o no se reelegirá, en función de los votos que se realicen. Así que el hecho de que el partido, entre grupos internos diferentes, tome la decisión de postular o no a alguien, es una decisión totalmente interna, que no debe afectar la institucionalidad de ninguna otra organización. Pero además de eso, el Partido de la Liberación Dominicana ha sido muy racional al establecer con claridad que esas candidaturas, que pueda ser, sobre todo en la alcaldía, esas candidaturas que podrían ser postuladas por el Partido de la Liberación Dominicana y que son actualmente incumbentes de esos cargos electivos, pues para que eso ocurra y sean de nuevo repostulados, tienen que demostrar que tienen los números suficientes, el apoyo suficiente en sus demarcaciones para llevarlos como candidatos. Tienen que ir a encuestas, tienen que ir a encuestas, estudios de opinión y demostrar que tienen esa posibilidad. Eso a mí me parece bastante bien y no vulnera. El hecho de que un partido tome la decisión o no de modificar la Constitución es un elemento grave, terrible. Bueno, todo partido, toda organización política, nosotros, yo soy miembro de diversas organizaciones civiles y he sido miembro, nosotros nos hemos reunido en una organización y hemos decidido luchar y pelear para que se cambie la Constitución en el pasado o para que un proyecto de ley sea aprobado. O sea, lo que es válido para los ciudadanos no es válido para el miembro de un partido, de pedir una reforma. ¿En qué vulnera eso
la institucionalidad dominicana, a menos que se irrespete, a menos que el partido tome la decisión de respetar el Congreso Nacional o la Cámara de Diputados, pero establecer un proyecto de ley y seguir los pasos que establece la Constitución, eso no es vulnerar absolutamente ningún tipo de institucionalidad. Y además de eso, tomamos en cuenta que, como se ha dicho, hay un reclamo social de que este cambio se realice, y lo que está haciendo el partido es parte de las funciones del partido, responder a las demandas de la ciudadanía. Entonces, realmente el acuerdo, y además de esto, fíjate qué ironía más grande. Muchas de estas personas que han querido satanizar el acuerdo son las mismas personas en algunas ocasiones que han escrito sobre la barbaridad que ocurre o que ocurrió en su momento en el Partido Revolucionario Dominicano, en donde grupos enfrentados no se ponían de acuerdo. Y cómo eso afectaba a la institucionalidad, porque el hecho de tener partidos en pugna interno afecta a la democracia dominicana. Entonces un partido busca una forma, que además de eso fueron muy transparentes, hicieron en público el acuerdo, para que la gente lo conozca, firmaron el acuerdo, etcétera. Hay cuestiones... Sí, porque hay acuerdos que no se publican. Sí. Se llegan, son por ahí, por tras bastidor, y no se publican. Muchos acuerdos. Claro, entonces... Este es un acuerdo que fue publicado. Fue publicado y fue establecido, y ahí está. Que tiene algunos aspectos que pueden ser cuestionables internamente. Bien, puede ser, qué sé yo, es posible que internamente se diga que no se quiere que se continúe hasta el 20 con las mismas autoridades internas del partido, pero eso corresponde a sus militantes. Claro, eso no nos corresponde ni a la lista, eso corresponde a su militancia. Su militancia acepta o no eso. Su militancia, bueno, se ha dicho ahí que se va a consultar a las bases de todas maneras, y que lo que se va a hacer es las gestiones para que eso se modifique. ¿Cómo hagan los mecanismos? Bueno, ahí ya la militancia puede participar de una u otra manera, sea diciendo que sí o diciendo que no. Pero ya eso corresponde a los asuntos internos. Ese acuerdo de ninguna manera vulnera la institucionalidad en la República Dominicana. Al contrario, se convierte de nuevo en un ejemplo de por qué el Partido de la Liberación Dominicana es el partido que tiene mayor nivel de aceptación en la República. ¿Por qué? Es simple y llanamente porque el Partido de la Liberación Dominicana tiene conflictos internos y sabe procesarlos de la manera que más convengan a la mayoría. Eso es todo. A la mayoría del propio partido. Del propio partido, claro. Y al propio partido en sentido general. Me parece que hay una cantidad importante de lecciones en ese acuerdo. Lo primero es que, como tú decías, la inestabilidad dentro de los mismos partidos, pues, sale de ellos, porque son instituciones sociales, por lo tanto tienen un impacto en la sociedad. La solución de los conflictos de manera satisfactoria dentro de esos partidos, pues también tiene, por lo tanto, un efecto en la sociedad, y si el partido es de gobierno, pues mucho más todavía, ¿no? Indudablemente. Pero hay dentro de estos acuerdos un tú me das y un yo te doy, un toma y daca, un acuerdo, está bien, yo te doy esto, tú me das aquello, es un tanto así. Pero también hay, yo diría que actos de generosidad, de búsqueda de solución que son importantes. Para mí el primero se dio antes de los acuerdos. Por ejemplo, Reinaldo Pared, Francisco Javier, Temístocles Montara, Radamés Segura, depusieron sus aspiraciones. Claro. Depusieron sus aspiraciones, los cuatro, que fue para mí una decisión importante dentro del partido, un acto de desprendimiento, porque tienen derecho. Depusieron sus aspiraciones para que el candidato posible sea Danilo Medina, el presidente Medina, para lograr el cambio constitucional. En caso de que no se llegara a acuerdo para el cambio, obviamente ellos iban a continuar con sus candidaturas. Exacto, que tenían derecho, y lo tienen, a continuar si no se daba el cambio. Solamente se oponía, por lo tanto, el sector del expresidente Fernández. Era el único que estaba haciendo oposición y estaba dispuesto a llegar bastante lejos en estas travesuras que ahora
se las queda el grupito este de la FNP, que es el que dice que va a seguir condenándolo todo, que renunció primero a todo menos a la diputación que les regalaron, porque ellos no entienden que esa diputación se la regalaron también, porque no tienen con qué tener una diputación, no tienen sencillamente. Pero bueno, con eso se quedaron, para seguir vocereando. Y entonces, por el otro lado, el PLD logra su unidad. Claro. Porque es una forma de... Logra su unidad. El objetivo es ese, realmente, es lograr mantener la unidad de un partido, de una organización. Logra su unidad, además, que hay que señalarlo, también bajo un nuevo liderazgo. Es decir, esa unidad se ha logrado con una redefinición también de la característica del liderazgo dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Que hay que... ¿En qué sentido se redefine ese liderazgo a partir de lo que sale de estos acuerdos? Bueno, lo primero es evidente que el gran ganador de esto es el presidente Danilo Medina, el actual presidente de la República, en donde ha demostrado que tiene, vamos a decir, no quiero decir el control de la organización, pero sí tiene el liderazgo suficiente para que la organización del PLD le acompañe en ese nuevo estilo de gobernar que ha estado estableciendo, de que el Partido de la Liberación Dominicana se convierta en un soporte real y efectivo a su gobierno. Y obviamente también en el sentido de que se convierte en el líder indiscutible dentro de la organización. ¿Y qué hay en eso de que lo que pasa es que el PLD y el comité político le quieren imponer a la sociedad sus decisiones, toda esa cosa? No se lo impone, es como decir, por ejemplo, que el PRM le quiere imponer a la sociedad la presidencia de Luis Abinader. El PRM ha elegido a Luis Abinader como candidato a presidente y la gente va a decidir si vota por él o no. Nadie puede decir que el PRM se la está imponiendo, o que el PRM le quiere imponer el síndico a Fello Supervisi y logra la candidatura. No, el PRM va a elegir a un candidato a síndico y ese candidato a síndico la gente va a decidir si vota o no. A mí me parece un argumento francamente baladí asumir que las cuestiones internas de un partido son impuestas a la sociedad, porque no le está imponiendo nada. ¿Quién votó por los senadores del PLD? ¿Quién votó por los senadores, los diputados del PLD? La gente. Y votó y le dio un mandato. Y dentro de prácticamente un año habrá otro proceso de votación y votará o no votará y la gente decidirá si le da o no el voto o al presidente, al diputado, al senador, al alcalde del Partido de la Liberación Dominicana o del PRM o del PRD o del Partido Reformista. Decidir candidaturas, tomar decisiones internas de un partido para promover algo en la sociedad no es imponerle nada a la sociedad, es un legítimo derecho de todo partido. Es tan simple como eso. ¿Ha tenido el presidente y su sector que ceder demasiado para conseguir el acuerdo? ¿Quién? A mí me parece que, o sea, ya eso es un análisis bastante... ¿O hay cesión de parte y parte? Eso te voy a decir, o sea, ahí de los 15 puntos bien detenidos, yo insisto, y creo que al decir que redefine el liderazgo dentro del PLD, estoy diciendo que el gran ganador de este acuerdo es, aunque es en sentido general la unidad interna, porque la ha logrado, si la semana pasada había temores reales de que el enfrentamiento pudiera dividir a esa organización política. Ese primer elemento hay que señalarlo. El segundo elemento es que cuando dije que redefine el liderazgo interno y coloca a Danilo Medina como el principal líder dentro del PLD, es evidente que lo coloca como el ganador, de alguna manera. Porque los puntos a los que se arribó, la mayoría favorecen al presidente, pero eso no quiere decir que los demás sean los grandes perdedores o los perdedores. Simple y llanamente el acuerdo responde a la correlación interna de fuerzas que hay en el PLD. Cada quien gana lo que tiene que ganar. Todo acuerdo corresponde a toda correlación de fuerzas. Pero del mismo modo que
la definición dentro del PRD, dentro del PRM, es decir, en las otras organizaciones, particularmente estas, que son las que tienen el peso de la política en la República Dominicana, influye en el PLD de algún modo. También lo que se decide dentro del PLD tiene que tener un impacto en esas otras organizaciones, de algún modo, ¿no? Claro, claro. Fíjate, mira, para poner un caso, en ese acuerdo se le ha dado un mandato al presidente Danilo Medina para que él pueda ejecutar y definir y establecer la política de alianza de toda la organización política. Eso es un elemento que, digámoslo así, va a impactar necesariamente en el bloque progresista, en sus posibilidades de reducción. Bueno, ya se fue la Fuerza Nacional Progresista, lo que elimina un miembro del bloque progresista, pero también en su posibilidad de ampliación, de establecer nuevas negociaciones con otras organizaciones en función de otros aspectos. Y además de eso, le da el mandato de que pueda hacer lo que llama en el acuerdo un gobierno de unidad nacional, es decir, de incorporar otros sectores al gobierno en función de las políticas y por lo tanto de redefinir algunas políticas públicas, pero en función de una visión que tiene el presidente. Las políticas públicas deben ir a favor de la gente y no a la inversa, al igual que la economía. La oposición, como era de esperar, se esperaba la división del bloque de gobierno, del partido de gobierno, porque es lógico, ¿no? Además que le favorecía. Pero los grandes perdedores es la oposición, precisamente. Al perder la posibilidad de que se divida el bloque de gobierno y que se divida el Partido de la Liberación Dominicana, les obliga a ellos, por lo tanto, PRD, PRM, etcétera, a redefinir una serie a replantearse una serie de cuestiones a partir de ahora, ¿no? Claro, y sobre todo también a la pequeña Fuerza Nacional Progresista, que parece ser que lo que va a mantenerse es en un enfrentamiento con el Partido de la Liberación Dominicana, ya no con Danilo Medina, sino con el Partido de la Liberación Dominicana, en tanto que esta política ya es una política partidaria, con elementos fuera de lo político, debido a que es una pequeña fuerza que prácticamente no tiene... ¿Cuánto puede ser? Creo que en el último proceso electoral sacó 0.79%. No llega a un 1%. O sea, nunca ha llegado a un 1%. Es una fuerza con esa característica. Lo que ha intentado entonces es enfrentar a través de mecanismos jurídicos, legales, que no siempre son correctos, no es que lo esté planteando de llevar esto, sino que lo que tienden es a entorpecer el proceso político. No lo hacen como una forma de hacer respetar la institucionalidad, ¿no?, sino como una forma de presentar sacadilla y entorpecer un proceso que va en ascenso y un proceso de cambio que es importante señalarlo. A veces nosotros no nos hemos dado cuenta que nosotros estamos inmersos en un proceso importantísimo de cambio en la visión de las políticas públicas y de un giro hacia actitudes, yo sé que el término que va a usar está un poco desprestigiado por algunos sectores, pero es el mejor término, de un giro hacia elementos progresistas dentro del gobierno, hacia elementos más que de defensa de lo vulnerable, más alejado del conservadurismo y de la derecha. Entonces es obvio que en ese trajín esta organización política se sienta muy afectada porque es el principal representante de la ultraderecha y del conservadurismo. Así es. Gracias a Ramón Tejada Holguín por estar aquí con nosotros haciendo estos interesantísimos análisis de la cuestión política y social en la República Dominicana. Y quédese ahí porque ahora continuamos con Ecomundo. Viene Ecomundo con Lucas Vicens, economista, quien, bueno, se encarga de estos temas, tanto en el orden nacional como en lo internacional, economía y sociedad, con Lucas Vicens en Ecomundo. Quédese ahí.